son ciudades que habían volcado toda su actividad económica, o casi toda, de cara a nuestro vecino, a Marruecos. Y lo que no puede plantearse nadie es que ahora eso se tuviese que terminar e irse a otro lado. Marruecos es nuestro vecino, está ahí. Tener un vecino siempre es una oportunidad. Debemos pensar, ayer surgió el tema las fronteras en el siglo XXI no se hacen para separar, las fronteras en el siglo XXI deben ser mecanismos de comunicación. Pero también se ha pensado, y creo que es lógico que se haya llegado a esa conclusión, que no se puede depender de un único sector con un único cliente, que sería Marruecos. Hay que diversificar. Y además hay que buscar también sectores que tengan un alto valor añadido, de cara a que sobre todo la juventud de estas ciudades pueda encontrar que mediante la formación pueda acceder a mejores puestos de trabajo, tener un futuro aquí, no depender siempre de sectores subvencionados para fomentar el empleo, ni tampoco tener que irse fuera porque no encuentra oportunidades aquí para desarrollar lo que sabe. Y pues esta es la ocasión única, porque vamos a tener la misma mañana las dos responsables de Hacienda de las dos ciudades autonómicas. Vamos a empezar con Melilla, que por cierto, felicidades Melilla, porque hoy es San Francisco de Asís, que es el patrón de Melilla. Bueno, la patrona de Melilla es la Virgen de la Victoria, sí, y el patrón San Francisco. Sí. Muchas gracias. Y pues vamos a empezar con Dunia Al-Mansuri, que es la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, si no me equivoco, sí. Porque como los cargos tienen que asumir diferentes responsabilidades, y que va a hablarnos precisamente de esa idea que tiene Melilla, cómo ha empezado ese plan estratégico y en general hacia dónde miran ellos y dónde esperan que esté su futuro. Pues quieras, Dunia. Muy bien, pues lo único, si te pido, como tienes 3 documentos, me tendrás que ir diciendo cuál subo en cada momento. Sí, bueno, el primero sería el documento de plan estratégico, no el PowerPoint. El PowerPoint el primero, vale. Bueno, hay 2 PowerPoint, uno de medidas... No, este es el de ayer, este no es. Este no es... No. Vamos a ver, fuera, dejar de presentar. Vamos a buscar. Este se quedó aquí colgado ayer. Examinar. Tenemos compañía, ¿no? Y un gatito. Examinar. Desde mi equipo. Ese que pone programación. Este que pone programación. Sí. Aquí se pasa con esta flechita. ¿Este es el ratón? No, tiene que ser ahí. Al compartir me parece que no va a funcionar el ratón. Pero bueno, el ratón lo puedes traer ahí, pero incluso con este tampoco va a pasar, ¿no? Tiene que ser con... En realidad, si pinchas aquí pasa, y si pinchas aquí vuelve para atrás. Vale, pues déjalo ahí. ¿Dónde lo ponemos? La primera. La primera. Sí. Yo iré dando paso a todos estos que se van conectando. Está conectada a la televisión de Melilla. Ah, perfecto. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la UNED de Ceuta que haya contado conmigo en esta jornada. Os espero en la siguiente en Melilla, ¿no? Nos toca después. Iremos a Melilla. Si Dios quiere, ahí estaremos, y evidentemente estáis todos invitados a la UNED de Melilla, de la que soy vicepresidenta ejecutiva también, por lo tanto os invito doblemente como consejera y como responsable de la UNED en la ciudad. Bueno, un poquito entrando ya, por no enrollarnos y entrar en materia, en cuanto a la presentación que hacía Enrique, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho. En cuanto a la planificación estratégica de Melilla, nosotros empezamos el camino en el año 2019, porque ya teníamos claro que era necesario planificar Melilla. Una de las cuestiones que más nos preocupaba cuando nos planteamos el plan estratégico era ¿qué es Melilla para el resto del territorio español y el resto del territorio europeo? Somos un territorio querido, nos conocen, saben quiénes somos, cómo somos y qué oportunidades puede tener el resto de nuestro país y toda la Unión Europea teniendo 2 ciudades en África, 2 trocitos de Europa en África.
La sorpresa más o menos lo intuíamos, pero llega cuando vemos datos reales de qué piensa la gente de Ceuta y Melilla. Y la mayoría de los españoles no tienen una buena opinión de Ceuta y Melilla, sino que nos ven como esos primos pedigüeños que estamos constantemente llorando. Y aquí mi compañera Kiss y yo somos profesionales pidiendo los consejos de política fiscal, porque entendemos que hay muchas necesidades que cubrir en nuestras ciudades, porque también hasta la fecha hemos sido los grandes olvidados, ¿no? Era un poco como que os subvencionamos, no deis mucho la lata, que estáis bien. Eso no se traduce en la realidad económica y social. O sea, esas subvenciones que vamos recibiendo por parte del Estado no han permitido que nuestras ciudades, yo ahora voy a hablar más de Melilla, en el caso de Melilla, haya conseguido tener un desarrollo económico y social suficiente como para independizarse del Estado. No confundamos términos, no me refiero a los independentismos catalanes, sino una independencia sobre todo económica y desde el punto de vista de la base recaudatoria, que tengamos una capacidad de ingresar lo suficiente como para no tener que seguir teniendo esta alta dependencia del Estado. Somos conscientes de que tendremos que seguir dependiendo parcialmente del Estado, porque evidentemente somos unos territorios pequeños y seguramente la recaudación pues no nos dé para todo lo que vayamos a necesitar, pero aún así es importante y los principales objetivos, más allá de todas las medidas que hemos planteado, son ser autosuficientes, tener una base recaudatoria propia que nos ayude a desarrollar nuestras políticas y ser una oportunidad, territorios de oportunidad para el resto de Europa, como puertas de África que somos ambas ciudades. Otra de las cuestiones que nos hizo empezar este camino de planificación estratégica era que finalizaba el sexenio de los programas operativos y entrábamos ya en la necesidad de programar el nuevo programa, valga la redundancia. No tiene el mismo sentido un programa operativo con acciones sueltas sin tener ninguna coordinación entre ellas, a tener un plan claramente establecido de qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. De ahí que naciera este plan estratégico en el que se enmarcan más de 86 medidas concretas y específicas, algunas de ellas pues para desarrollarlas con fondos propios, otras que ya hemos integrado en el programa operativo y otras tantas pues que dependemos del Estado, como puede ser sobre todo la parte regulatoria y todas las cuestiones normativas del plan estratégico. Perdonadme porque no me aclaro con el equipo. Vale. Vale, bueno, como veis aquí ponemos en negrita que precisamente lo que queremos es reducir sustancialmente la dependencia del exterior. En la dependencia del exterior en todas las cuestiones económicas, cuestiones sociales, tener medios de vida propios y que no nos haga depender de ese comercio transfronterizo única y exclusivamente. Sí, vale. Déjalo ahí, no pasa nada. Está bien, está bien. ¿Ahí? ¿O volvemos? No, para atrás. Volvemos atrás. Sí. Sabes que es que al compartir no funciona. Espera, vamos a darle ahí. Bueno, en cuanto a la estrategia que nos marcamos, sí que es cierto que el enfoque debe ser un enfoque totalmente distinto a lo que ha habido hasta ahora en la Ciudad Autónoma de Melilla. De hecho, nos ha costado bastante trabajo el poder encauzar este plan estratégico y el que la gente entendiera qué es lo que queríamos. Cuando le hablábamos a la gente de, oye, te vamos a hacer una entrevista porque estamos planificando Melilla, la gente no lo entendía y la gente ya pues empezaba otra vez con lo mismo, no, pues que nos den una ayuda para no sé qué, una ayuda para... Estábamos en ese esquema metido, ¿no?, entre esas dos líneas de las que nadie se salía y necesitábamos precisamente romper las líneas, abrir el campo y que todos fuéramos capaces de ver y enfocar Melilla con una visión mucho más amplia y mucho mayor, o sea, que quitarnos ese enconcertamiento que teníamos hasta la fecha.
El plan estratégico, bueno, esto lo voy a contar por encima, como os he dicho, lo iniciamos en el año 2019, lo contratamos en enero del 2020, de febrero a octubre del 2020 se hicieron todos los estudios previos y todas las monografías, como podéis ver, nos metimos en medio de la pandemia. O sea, nosotros teníamos una planificación espectacular, con grandes eventos, con mesas redondas, con muchísimo trabajo de campo y presencial. Evidentemente, ¿quién nos iba a decir que a partir de marzo del 2020 iba a cambiar todo y nos iba a romper nuestra propia estrategia en cuanto a este plan? En noviembre del año 2020 empezamos con las jornadas de lanzamiento, se fueron aprobando las distintas fases del plan y lo aprobamos en la Asamblea de la Ciudad Autónoma el pasado mes de junio. He de decir que tengo la espinita de que no conseguí el apoyo de todos los grupos políticos, hicimos varios intentos, pero bueno, finalmente el plan estratégico se aprobó única y exclusivamente con los votos del Gobierno de la ciudad. Espero que una vez que esto empiece a andar, que ya estamos trabajando y ya pasado mañana presentamos el primer hito del plan estratégico en Melilla, pues que el resto de grupos se den cuenta de que la planificación es el camino a seguir y que es por donde tenemos que andar para conseguir que Melilla avance. El proceso de elaboración del plan pues tiene dos bloques, un bloque técnico que es toda la parte de la que se encargó la empresa en cuanto a análisis de absolutamente todo, del capital humano, del capital territorial, del capital medioambiental, o sea, se analizó absolutamente todo lo que tiene nuestra ciudad para luego llegar a unas conclusiones sobre cuáles son las debilidades, las amenazas, un análisis dáfono del que todos conocemos. Y luego una parte que para mí es la más importante, que es el proceso de participación. Un proceso de participación que ha contado pues con muchísima gente. El primer paso de este proceso participativo fue la creación de una comisión de coordinación, las jornadas de lanzamiento, entrevistas personales, encuestas, grupos focales, conferencias estratégicas y, por último, las comisiones técnicas. En cuanto a la comisión de coordinación, sigue viva esta comisión de coordinación porque evidentemente el plan estratégico no culmina con su aprobación, el plan estratégico acaba de empezar con su aprobación. Está compuesta por el Gobierno de la ciudad, representantes de la delegación del Gobierno, todos los agentes económicos, la SEME, todas las asociaciones que tengan algo que decir referente a cuestiones económicas de la ciudad, están representados todos los sindicatos, un representante de cada uno de los grupos políticos de la oposición, la Autoridad Portuaria de Melilla, Promesa, que evidentemente la Sociedad de Desarrollo Económico es la homóloga Procesa en Ceuta, y un representante de cada uno de los colegios profesionales, en este caso de arquitectos y de ingenieros. Esta comisión es la que aprueba cada una de las fases fue aprobando cada una de las fases del plan estratégico y bueno, aquí en esta plantilla pues se puede ver las veces que se ha reunido, en total han sido 6 y se han ido, pues como digo, aprobando cada una de las fases. Bueno, no pasa nada. Las jornadas de lanzamiento fueron unas jornadas en las que participaron pues sobre todo personas con un nivel técnico importante, personas que bueno tenían muchísimo que decir en todos los ámbitos, casos de éxito de planes estratégicos. Nosotros nos fijamos mucho en Málaga. Málaga es prácticamente una ciudad hermana para Melilla y nos fijamos en Málaga porque en Málaga en los años 80 iniciaron el camino de la planificación estratégica y Málaga es lo que es hoy gracias precisamente a un plan estratégico que han ido renovando con el tiempo. Estuvimos en la charla, estuvo el alcalde de Málaga y el señor Francisco de la Torre dijo algo muy importante y es algo que yo he intentado en Melilla y por desgracia no conseguí, y es que el plan estratégico de Málaga fue algo que asumieron todos los partidos políticos que estaban en ese momento. Cuando se aprueba el plan estratégico de Málaga, no gobernaba este señor, no era el alcalde de Málaga. El alcalde de Málaga era un socialista. Cuando entra este señor en la alcaldía, sigue
con el camino emprendido, y gracias a eso Málaga es hoy lo que es. Sobre todo, bueno, pues un polo turístico, un polo tecnológico y una ciudad que está totalmente desarrollada y que todos, yo creo que en España, tenemos como referencia. Y hombre, con la humildad que corresponde, pues Melilla aspira a eso, en su dimensión y conforme a lo que podemos dar y lo que podemos aportar. Melilla pues pretende llegar a algo muy parecido. No voy a hablar de todas las conferencias, todas las jornadas de lanzamiento, porque fueron 15 y fueron muy amplias. Lo que sí, a quien le apetezca verlo y tenga tiempo, tenemos una página web del propio plan estratégico donde están colgadas todas las jornadas, todos los documentos y todo el trabajo que se ha desarrollado. Después de las jornadas de lanzamiento tuvo lugar la conferencia estratégica, donde ya se definieron cuál era la misión que tenía Melilla, cuál era la visión, qué valores se pretendían alcanzar, las orientaciones estratégicas y los objetivos concretos. En la conferencia estratégica pues, participaron un total de 96 expertos, fueron 8 los grupos de trabajo que se desarrollaron durante esta conferencia estratégica. Y aparte de la conferencia estratégica, luego tuvimos una serie de aportaciones al proceso, unas comisiones técnicas y las aportaciones de la CM y la COE. También tuvimos aportaciones del Partido Popular, porque bueno, no las he incluido no por excluir a nadie, sino porque finalmente el Partido Popular no apoyó el plan estratégico. Las comisiones técnicas nacieron precisamente de la conferencia estratégica porque había cuestiones muy concretas que no se habían podido resolver en la conferencia estratégica. Eran cuestiones muy importantes para Melilla de las cuales necesitábamos un mayor consenso y una mayor, sobre todo, profundidad en cuanto a qué queríamos hacer. Las cuestiones concretas fueron impulso a la sociedad digital, unión aduanera y zona económica especial, servicios no transferidos y ganancia de terreno. Como sabéis, Melilla es más pequeña que Ceuta y estamos un poco limitados, sobre todo en el terreno industrial. Por intentar buscar ese consenso, estas comisiones estaban compuestas cada una de ellas por 3 técnicos que habían propuesto el Partido Popular, Partido Socialista y Coalición por Melilla. Estas comisiones pues funcionaban de tal manera que hasta que no hubiera consenso entre los 3 miembros de cada una de las comisiones no se daban las conclusiones definitivas en estas comisiones. Y ya por último, bueno, pues las aportaciones de la SEME y la COE, aportaciones que se han incorporado todas ellas al plan estratégico y con las que realizamos finalmente un documento de convergencia, en el que estaban incluidas propuestas del Partido Popular, propuestas del propio plan estratégico y las propuestas de la CME-COE, y ese fue el último documento de consenso. En cuanto a la estructura del plan estratégico de Melilla, bueno, pues un poco la misión, qué es lo que buscamos, ¿no? qué es lo que queremos, la visión que se tiene de Melilla y los valores, ¿no? Los valores importantes que necesitamos para que Melilla pueda ser viable: la autosuficiencia y la sostenibilidad, la inclusión social y bienestar social, vitalidad económica y social, conectividad y atractivo. El que una ciudad pueda ser autosuficiente y que tenga medios propios para su sostenimiento es vital. Lo hemos visto cuando cerraron la frontera. Llegó un momento en el que a mí me llegaban a preguntar si íbamos a tener problemas de abastecimiento. O sea, lo que ocurrió en todo el territorio con el papel higiénico es una broma en comparación con el temor que tenía la gente en Melilla. Yo creo que Melilla, al igual que Ceuta, bueno, no sé si en Ceuta es igual, pero en Melilla nos abastecíamos, sobre todo de lo que es la fruta, la verdura y el pescado de Marruecos. O sea, los comercios de Melilla compraban, su mercado de mayoristas era Marruecos y la gente estaba preocupada. La gente tenía miedo de no encontrar patatas, de no encontrar verduras, de no encontrar absolutamente nada. Y a nosotros nos preocupó eso considerablemente. De hecho, nos hizo replantearnos el plan estratégico en cuanto, oye, necesitamos 2 planes. Necesitamos un plan A, que es el idílico, ¿no? Frontera abierta, aduana comercial, un tránsito fluido, y un plan B. ¿Qué hacemos si nos vuelven a cerrar la frontera? Y eso un poco es lo que hemos ido buscando con este plan
estratégico. Si queréis ya nos vamos directamente a las medidas, porque es verdad que el plan estratégico es muy largo, y ya luego, bueno, pues tenemos una serie de objetivos ya marcados que yo creo que son muy parecidos, ¿no? En cuanto a educación, el paro, las carencias de vivienda, etcétera, etcétera. Disculpadme que vaya rápido, porque aunque me han dado 1 hora y media no os quiero aburrir. Los documentos los podéis ver, y hay cuestiones en las que sí que me quiero parar un poquito más, como es el establecer un régimen económico y fiscal adecuado para el desarrollo y el posicionamiento que quiere tener Melilla. En este sentido se habla mucho, ¿no?, del tema de espacio Schengen, del tema de unión aduanera y demás, y en nuestro caso tenemos claro que queremos seguir con la excepción de Schengen en el caso de Melilla. No estamos convencidos que integrarnos en la unión aduanera sea bueno para Melilla, sobre todo porque es un paso que luego no va a tener marcha atrás. En el momento que decidamos integrarnos en la unión aduanera, podemos perder la mayoría de las ventajas fiscales, la bonificación al 50% que tenemos en todos los impuestos y una serie de cuestiones que nosotros no tenemos claro que sean buenos para la ciudad de Melilla, y por lo tanto, de hecho, en las comisiones técnicas a lo que se llegó y a la conclusión a la que se llegó es que más que entrar en la unión aduanera, Melilla necesita ser una zona económica especial al estilo de Canarias. En Canarias ya hay zonas económicas especiales creadas, es algo mucho más sencillo de gestionar porque depende exclusivamente del Gobierno de España, no depende de la Unión Europea como si el integrarnos en la unión aduanera. Voy a pasar todo esto. Y sí que aquí pues ya sería entrar directamente en las conclusiones de la propia de la conferencia estratégica, en la que bueno, pues se habló de todas estas cuestiones que estáis viendo en la pantalla. Es que no sé si la veis bien porque se ve muy clarito. De la que emanan 7 operaciones estratégicas. Cada una de las operaciones estratégicas tienen una serie de objetivos estratégicos que se materializaron en 86 cuestiones concretas. Los componentes del plan estratégico son, por un lado, la programación, que es lo que os acabo de enseñar, la regulación y reorganización administrativa, que este es el núcleo duro para el que necesitamos al Gobierno de España, y aquí sí que entra el plan estratégico del Gobierno de España, y la gobernanza y la imagen de la ciudad. En cuanto al tema de la imagen de la ciudad, sí que quiero pararme nuevamente, porque aquí entra lo que os comentaba al principio: qué piensan de nosotros, cómo nos ven desde el exterior y cómo nos ven los propios melillenses, cómo se ven los propios melillenses a sí mismos. Y nos llevamos una sorpresa desagradable al ver que un número importante de melillenses tenía un mal concepto de su propia ciudad, y así no se hace ciudad, así no crecemos. Cuando tú no te sientes orgulloso y no tienes ese sentimiento de pertenencia hacia lo tuyo, pues al final te encuentras pues con una sociedad fragmentada, una sociedad nada cohesionada y una sociedad, bueno, pues que no participa, no colabora, y un poco está a la expectativa de qué me da el gobierno, sin pensar que también tiene que aportar algo para que su ciudad crezca. Bueno, y ya como os decía, 8 programas, 33 líneas de actuación, 92 medidas y 7 grandes operaciones estratégicas. Aquí, como podéis ver, cada uno de los programas pues tiene una serie de medidas. Cuestiones tan importantes como el metabolismo urbano, ciclo integral del agua, reconversión renovable del sistema energético, reducción de todos los residuos, bienestar. Yo creo que esto es lo que es más importante para todos, ¿no? Y lo que a lo mejor van a valorar mucho más los ciudadanos, en este caso melillenses. Impulso del sistema educativo eficaz e inclusivo en el contexto de Melilla. Melilla formadora, una de las grandes operaciones estratégicas es precisamente ese, que Melilla se convierta en un polo de formación, sobre todo para las TIC, todo lo relacionado con la tecnología, y que a su vez Melilla pueda formar a gente del otro lado de la frontera, pues con la consiguiente repercusión económica para la ciudad, un nuevo modelo productivo.
Y dentro de ese modelo productivo pues vuelve a entrar el tema del turismo, el tema del comercio y el tema de la tecnología. Nuestros grandes objetivos son esos. De hecho, en la programación estratégica para el próximo sexenio nos centramos en eso, nos centramos en formación y nos centramos en tecnología. Las conexiones, yo creo que aquí en Ceuta estáis mejor que nosotros. En el caso de Melilla, aunque tenemos aeropuerto, sí que es verdad que tenemos mayores problemas, pues sobre todo por horarios. Me comentaba un amigo ceutí que la aerolínea, bueno, la línea de helicóptero que unía Ceuta y Melilla precisamente paró por eso, ¿no? Por un problema en cuanto a los horarios del aeropuerto. Seguimos teniendo esos problemas. En Melilla necesitamos tener un nuevo aeropuerto. Una de las propuestas es ganar terreno al mar y que dentro de esa ganancia de terrenos al mar pues que se pueda incorporar un aeropuerto que no dependa de la servidumbre de Marruecos. Actualmente cuando un avión quiere aterrizar en Melilla tiene que ocupar parte del territorio del espacio aéreo marroquí y eso pues nos genera grandes problemas a la hora de poder tener aviones más grandes o incluso con cuestiones de los horarios. Planteamos asimismo también un nuevo modelo en los transportes. Entendemos que el modelo actual de bonificación del 75% a quien único beneficia es a la aerolínea, realmente no está beneficiando a los ciudadanos porque hemos podido ver que los billetes cuestan prácticamente lo mismo desde cuando teníamos esa bonificación del 50%, ahora que tenemos una bonificación del 75%, porque lo que ha ocurrido es que las aerolíneas han subido los precios y nosotros seguimos pagando lo mismo. Por lo tanto, los millones de euros que el Estado está utilizando, porque estamos hablando en el caso de Melilla que son más de 30 millones de euros lo que destina el Gobierno de España a bonificaciones del transporte marítimo y aéreo. Con esa cantidad de dinero se podría cambiar totalmente el modelo del coste y del precio de los billetes y que fuera un coste para todo el mundo. Nosotros hemos propuesto en numerosas ocasiones una tarifa plana. Una tarifa plana en la que se estimen los costes que supone llegar a Málaga o a Madrid y que a partir de ahí los ciudadanos melillenses tendremos igualdad con el resto del territorio español. En todo el territorio español hay kilómetros de AVE, hay kilómetros de autopistas y en Ceuta y Melilla no lo tenemos. Esas son grandes inversiones que ha ido haciendo el Estado para mejorar la conectividad con todos los territorios y sin embargo en Ceuta y Melilla nuestras autopistas son el aire y el mar. Y por lo tanto necesitamos que ese dinero se aplique de una forma adecuada y correcta. ¿Y cómo se aplica? Pues de esta forma. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo y un poco por distancia. Andorra, un vuelo Andorra desde Barcelona o desde Madrid cuesta unos 60 euros ida y vuelta, con el mismo tipo de aviones que operan en Melilla, porque en Melilla no nos cuesta lo mismo. Y ahí no hay bonificaciones. O sea, eso es lo que le cuesta a la compañía aérea llevar a personas desde Andorra a otro punto de nuestro territorio, porque en Ceuta y Melilla, en el caso de Melilla, siendo más o menos los mismos kilómetros, los costes deben ser los mismos, por lo tanto no tenemos por qué pagar 200, 300 euros o un no residente hasta 500 euros por viajar de Melilla a Madrid o de Madrid a Melilla. Eso es vital para el desarrollo económico de Melilla. Es verdad que nosotros, con diferencia a Ceuta, tenemos un mejor posicionamiento al tener aeropuertos. En Melilla estamos conectados con Sevilla, con Almería, con Granada, con Málaga, con Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. O sea, las conexiones, el número de conexiones y los puntos son adecuados, pero claro, el gran problema lo tenemos en el coste del billete. En cuanto al espacio urbano, bueno, aquí no me voy a detener porque esto es muy técnico y no os quiero seguir aburriendo. En cuanto a las relaciones con Marruecos, para nosotros es vital. Nosotros no entendemos Melilla sin Marruecos y no somos pro-marroquí. Todo lo contrario, que quede claro, porque últimamente está muy de moda, ¿no? El mensaje de si defiendes unas buenas relaciones con Marruecos, significa que eres pro-marroquí. Y encima yo, que me llamo Dunia Al Mansuri, o sea, algunos me pueden tachar totalmente, y no.
todo lo contrario. Yo quiero a Melilla, quiero a España, quiero a Europa y creo que no tenemos por qué estar enarbolando constantemente la bandera de la españolidad ni llevar el DNI pegado en la frente, ¿no?, para demostrar a todos que somos españoles. Somos españoles y punto, sin necesidad de tener que demostrar nada más. Pero eso no debe dejar de lado que dependemos de Marruecos y dependemos de las buenas relaciones con el país vecino. Estamos sufriendo hasta el momento esa situación que hemos padecido con el cierre fronterizo y necesitamos que se retomen las relaciones. Lo necesitamos por muchísimas cuestiones, ¿no? Por ocio, por economía y por cercanía y no sentirnos encerrados en una isla. Es cierto que en Ceuta esa percepción de encierro no la tenéis tan acentuada porque veis la península, ¿no? Os asomáis al mirador y veis el resto del territorio nacional. En Melilla no. En Melilla nos sentimos un poquito más alejados. Vosotros tenéis ferries que prácticamente cada hora, ¿no?, os acercan al territorio peninsular y, quieras o no, tenéis una sensación de cercanía mayor. En Melilla la cercanía, la sensación de lejanía está muy acentuada. Y en cuanto hay un levante con el que no sale el barco o tenemos nubes bajas, que en Melilla tenemos el problema de las nubes bajas muy a menudo y no salen los aviones, la sensación de encierro es total. Y si a eso le sumas el cierre fronterizo, que no tienes libertad ni tienes por dónde moverte, pues agobia. De ahí que diga que es importantísimo las buenas relaciones con Marruecos, es importantísimo que tengamos una frontera fluida y segura. Fluida y segura. Y ahí entra otra de las propuestas concretas que tenemos en el plan estratégico de Melilla, que es que Melilla sea un polo de formación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el que se atiendan las necesidades de formación específica y especializada, sobre todo en cuestiones de frontera, porque entendemos que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no pueden cobrar lo mismo más allá del plus de residencia que un guardia civil o un policía nacional en Madrid. Tienen unas situaciones mucho más complicadas en la frontera y por lo tanto hay que especializar a los cuerpos y hay que remunerarlos como corresponde por las funciones que están desempeñando en la frontera. Necesitamos a Frontex en Ceuta y Melilla. Los necesitamos porque somos dos de las pocas fronteras exteriores de la Unión Europea y estamos en África. Somos el territorio ideal para tener Frontex. Es una reivindicación desde hace muchísimos años en cuestiones de frontera y en cuestiones de seguridad y bueno, yo espero que aunque no está contemplado en el Plan Estratégico de España, en el Plan Especial del Gobierno de España, las cuestiones de seguridad, espero que por parte del Gobierno se tenga en cuenta esta petición porque creo que es de recibo y sobre todo ahora que hemos conseguido que Europa se fije en Ceuta y Melilla, que supongo que Kisi lo comentará después también cuando estuvimos en Bruselas, nos invitó el senador de Ciudadanos, nos contó algo que yo creo que a todos nos dolió en el alma y era que es que había europarlamentarios que no conocían Ceuta y Melilla y no sabían ni dónde estaba. Para mí eso fue una de las mayores puñaladas que me han podido dar en toda mi vida política, porque yo en mi creencia tenía que Ceuta y Melilla éramos conocidos por todos, que toda Europa sabía que buena parte de la inmigración irregular que llegaba al resto del territorio pasaban por Ceuta y Melilla. Yo creía y entendía que sabían del grave problema que teníamos con los menores extranjeros no acompañados, en cuanto a los números que soportamos en estas ciudades, que si yo hacía una regla de 3 no hace mucho, si Madrid tuviera la misma proporción que tiene Melilla de menores extranjeros no acompañados, estábamos hablando de números que superaban el 1.000.000. Y eso es una presión tremenda, que en 85.000 habitantes hayan tenido picos de cerca de 3.000 menores acogidos en nuestra ciudad. Con esto no quiero decir que no los acojamos, porque Melilla es una ciudad solidaria y tenemos todos los resortes y todos los mecanismos para atender a estos niños que nos necesitan. Pero hay que ser consciente de esa presión y hay que ser consciente de la ratio de número de niños acogidos por habitante.
ninguna ciudad española sería capaz de aguantar esa presión que tenemos en las ciudades de Ceuta y Melilla. Ahora, con el cierre de la frontera ha bajado considerablemente el número, pero siguen entrando menores. Y Europa no lo sabía. Europa y los europarlamentarios no conocían la situación de Ceuta y Melilla. Por eso nosotros no nos cansábamos de pedir y decir que Europa haga algo, que Europa se involucre. Y resulta que Europa prácticamente no sabía ni colocarnos en el mapa, que es lo más doloroso. Y ahí también entran las relaciones con Marruecos. Las relaciones con Marruecos también pasan por Europa. Pasan porque Europa se dé cuenta no solo de lo estratégico por cuestiones de seguridad de Ceuta y Melilla, sino de lo estratégico por las oportunidades económicas que Ceuta y Melilla le pueden dar al resto de territorios europeos como puerta de entrada, pues, de productos, de prestación de servicios y de todo un territorio africano, ya hablamos de toda África, que está deseoso de recibir productos y servicios de Europa y de Occidente. Somos un referente para el territorio africano. ¿Por qué no vamos a aprovechar eso? ¿Y por qué no vamos a aprovechar la puerta de entrada que tenemos vía Marruecos? Por eso digo que no se confunda el tener muy claro las oportunidades que nos brinda Marruecos con ser pro-marroquíes. Que ya saldrá alguien diciendo, es que ya, sobre todo no estos de CPM, que somos sospechosos en todo momento. Pero bueno, que dejando de lado las cuestiones políticas, necesitamos unas relaciones, muy buenas relaciones con nuestros vecinos. Necesitamos prestar servicios sanitarios a nuestros vecinos, porque nuestros vecinos vienen a Melilla o van a Melilla a consumir servicios médicos privados. Se gastan el dinero en Melilla en hacerse un análisis, en hacerse una resonancia o en ir a una consulta privada. ¿Por qué no potenciar ese sector también como parte de un modelo económico de Melilla? Y son muchísimas las cuestiones y muchísimas las oportunidades. La oferta de ocio, la oferta comercial, la operación Paso del Estrecho, que hay muchos que lo ven como una amenaza. La operación Paso del Estrecho deja dinero en Ceuta y Melilla. Deja dinero en las ciudades, aunque no es todo lo que nos gustaría, es cierto, pero dejan dinero, echan gasolina, comen, entran a los centros comerciales o a los comercios a comprar regalos. Una vez que están en Marruecos vienen a hacer la compra de alimentación a Melilla. Bueno, venían. Desde que está el problema con la frontera no es tan sencillo, porque la mayoría de ellos son personas que viven en Europa y están acostumbrados a consumir productos europeos. Una vez que llegan a Marruecos, entran y salen de un lado hacia un lado y al otro de la frontera para seguir consumiendo. Y eso lo tenemos que fomentar. No podemos dejar escapar ni una sola oportunidad, porque hablamos mucho del turismo. Pero tenemos que tener claro que necesitamos los dos tipos de turismo. El turismo de excursión, ¿no?, que es la gente que viene de Marruecos a comprar y a consumir, y ese turismo que nos pueda venir, pues, del resto del territorio nacional o de otros países. Necesitamos un marco de relaciones estable, necesitamos un nuevo acuerdo de vecindad. El actual data de los años 80, hay que desarrollarlo y hay que adaptarlo a los nuevos tiempos, y sobre todo eso de lo que tanto se habla, ¿no?, buscar la reciprocidad entre ambos territorios. Yo, hombre, estoy a favor y entiendo el que no estemos en el mejor de los momentos, ¿no? Como decía un responsable marroquí, que no va a pasar ni un Danone por la frontera, ¿no? Esa frase que se nos ha quedado a todos grabada. No creo que sea ese el modelo que queremos alcanzar. No creo que eso beneficie tampoco a Marruecos, no creo que estén obteniendo nada a cambio de eso. Creo que es más una pataleta, un poco, ¿no?, por querer imponer su criterio, pero yo tengo la esperanza de que volvamos a un marco diferente y a un marco parecido al que teníamos antes, que no igual. Porque yo tampoco quiero que volvamos a lo que teníamos. Insisto, el tema de las porteadoras no se debe permitir. No debe volver a ocurrir. Eso iba en contra de los derechos humanos y no debemos permitir que eso se vuelva a ver en las ciudades autónomas de Melilla. Bueno, aquí otro de los programas, la salud ecológica del territorio, la gobernanza y la imagen de la ciudad. Aquí sí que me quiero parar sobre todo
en los estatutos de autonomía. Necesitamos revisar y necesitamos modificar los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla. Es complicado, las últimas sentencias nos lo han puesto bastante difícil. Sobre todo dificulta el hecho de que mantengamos el estatus de ciudad autónoma y a su vez podamos volver a aquellas cuestiones que ya nos han tumbado y que nos han ido quitando. El camino es duro, es complicado y aquí sí que necesitamos del Partido Socialista y del Partido Popular a nivel nacional, porque al final el Estatuto de Autonomía no lo aprobamos las ciudades autónomas. Nosotros podemos intentar llegar a un consenso, que yo sé que si seguimos trabajando, Kiss y yo de forma conjunta, entre nosotras sí podemos llegar a un acuerdo sobre qué queremos para nuestras ciudades, pero sí que necesitamos el apoyo de Madrid. Estamos el apoyo de Madrid porque si no esto no sale adelante. Estos cambios, sobre todo en cuanto a nuestras competencias y en cuanto a la organización de las ciudades autónomas, es necesario. Y yo digo una cuestión rápida y muy importante. Somos ayuntamientos con competencias de comunidades autónomas y somos ayuntamientos en cuanto a los recursos que tenemos a nuestra disposición. Pero, sin embargo, nos encontramos con competencias que son propias de una comunidad autónoma y nos reduce la capacidad de gestión y nos reduce considerablemente las posibilidades de desarrollo de las ciudades. Por lo tanto, aprovecho y lanzo el mensaje importantísimo de que en ese nuevo plan del Gobierno de España, si no se contempla una modificación de los estatutos de autonomía de ambas ciudades, no podemos salir adelante y no podremos seguir trabajando como queremos. Y bueno, ya finalmente, para no aburriros más en cuanto a mi plan estratégico, que estoy enamorada de él, porque creo que es el trabajo más importante que se puede hacer. Aunque parezca que es un trabajo menor, esto afecta a toda la ciudad, afecta a todas las consejerías y es nuestro manual de trabajo para los próximos 10 años. Y ya, bueno, pues finalmente son 8 operaciones estratégicas, aquí no sé por qué no me han salido todas, y son 8 grandes operaciones estratégicas totalmente transversales que afectan a todo. Y cuando digo todo, es todo: sanidad, educación, urbanismo, medio ambiente, agua, territorio, economía, comercio, empleo, todo. Son 8 grandes operaciones estratégicas que de forma transversal van a completar ese puzzle de la Melilla que queremos a 10 años vista. Este es nuestro plan estratégico. Esto es lo que nosotros hemos planteado y a este documento de plan estratégico le acompaña otro documento, que no sé, Ricardo, el otro documento que te envié, sí, no, en cuanto a... ¿Quitamos este ya? Sí. Vamos a quitar este y vamos a buscar el otro. Mandaste 3. Sí. Vamos a ver. Y los he puesto en el escritorio desde mi equipo. Vamos a ver. ¿No? ¿Por qué no sale aquí? Ah, porque está buscando solo PowerPoint. No. PowerPoint no. Vamos a ver. Bueno, si lo tiene en el escritorio, lo abrimos desde el escritorio directamente. Pero no lo ven entonces los alumnos vale. de fuera. Vamos a ver, si me dejas, te he dejado un pendrive. Lo vamos sí. a buscar ahí. Porque aquí, porque buscas solo. Directamente de aquí. A ver cuál de las dos es. No, entonces este solo salen los PowerPoint. Ahora, ¿cuál? ¿El de Hacienda o el...? Tienes uno que pone documento, que es no sé, el documento... Esto es te mandé 3. No, sí. A ver, el de abajo es el que hemos abierto ya. No, te falta uno. Está Hacienda... Sí, falta uno. Me mandaste 3, ¿están los 3? 1, 2 y 3. Sí, no, a ver, dale ahí el que pone Hacienda, creo que ese no es. Pone Hacienda. A ver.
No, No es, no es que yo creo que eso es la imagen de la consejería lo que te has descargado. No, es un documento que está en Era un Acrobat. PowerPoint también. No, entonces el del PowerPoint es el otro que hemos visto. Es que PowerPoint hay dos que se llaman parecido. Vamos a ver, todos los archivos. Tienes uno que se Bueno, llama... abre ese es el PDF, pero bueno, a lo mejor ahí tengo el documento que os quería... No, no se puede abrir, no me deja abrir ni PDF. Lo vamos a poner aquí, ¿te parece? Lo Venga. ponemos para los presentes y... ¿El PDF? No, es que te falta un documento. No, estos tres son los tres que me han llegado. Este es también tipo PDF, que es sobre la Consejería de Hacienda. No, ese no. Esa es la imagen de la La consejería. imagen. Pues Muy bonito el escudo de Melilla. aquí tenemos este PowerPoint. No es el que acabamos de ver. Eso es, que este lo acabamos de ver. Sí, Y bueno, este- pues abre si quiere el documento de plan estratégico y voy a ver si lo Este. tengo ahí. Lo que pasa es que este es un documento muy amplio, este- de 236 páginas, que no os voy a explicar, evidentemente. Sí, este sí. quizás es sobre el cursor. Lo que pasa es que no sé si está aquí. A ver, sube. Mucho más interesante escuchar Al índice. Sí. que no te tenemos, que no te No, tenemos es habitualmente. que me falta el otro. Pues estos son los tres que he recibido yo, ¿eh? No he recibido otro fichero. Bueno, lo abro en mi portátil A ver, vamos a ver. y os lo intento explicar rápido, ¿vale? Bueno, lo tengo aquí, déjame el pendrive y te lo paso. Perdonad. Estos son Las cosas de- las cosas del directo, ¿no? Qué bien nos lo hemos aprendido eso. Sobre todo porque con el COVID nos hemos dado cuenta que como dependemos tanto de las nuevas tecnologías, pues no pasa nada. Vamos a quitar el pendrive. Lo pones ahí. Sí. ¿Qué método Enrique sacar? Expulsar pendrive. Yo lo saco de tira. Los informáticos dicen que no Sí, tiene ninguna importancia, que no pasa nada. Pero Pero los discos duros, alguno muere. por eso, yo siempre cumplo eso. Yo lo saco de tira. Fíjate, el pendrive no se ha muerto ninguno, pero discos duros sí, externos. Mientras hacemos esta operación, pues así voy. Bueno, ya está. Es muy importante, la consejera ha dicho, lo primero que ha hablado es de la imagen. Estas dos ciudades tenemos el problema que no debe ser un castigo bíblico, debemos adoptar acciones que lleven a que la imagen de Ceuta y Melilla, sin ocultar la realidad, porque sería un error intentar ocultarlo, pero yo para eso siempre uso una frase que digo, una verdad mal contada puede ser cuál de ellos es. Propuestas normativas complementarias. Pues como es un PowerPoint, este sí lo vamos a poder compartir. A ver. Lo vamos a guardar en el escritorio y lo vamos a poder compartir. Vale. Ya existe. Ah, dice que ya existe. Pues da igual, reemplazarlo. Lo ponemos así entonces para no perder más tiempo y ya. Venga. Vale. Se me ha ido, dale para atrás que se ha ido. Bueno, aquí una vez que nosotros teníamos ya finalizado nuestro plan estratégico, bueno, una vez que lo teníamos finalizado y antes, teníamos claro que había cuestiones que teníamos que hacer de forma compartida por el Estado. Por eso cuando salta la noticia de que el Gobierno de España va a elaborar un plan estratégico para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, yo me froté las manos, dije, esta es la mía, porque ahora es cuando todo aquello que ya hemos trabajado, todo aquello que tenemos claro, pues vamos a tener la oportunidad de pedir al Gobierno de España que nos ayude a desarrollarlo. Cuando pues surge la noticia, yo lo primero que hago es irme al Ministerio de Política Territorial y con mi pendrive y les digo, aquí tenéis el plan estratégico de Melilla, os lo pongo a vuestra disposición para que todo aquello que os sirva y que sea aprovechable, pues que lo podáis utilizar. O sea, yo lo brindé como una ayuda al Gobierno de España sobre un trabajo que ya se había desarrollado durante 2 años, que no es una cuestión baladí, un plan estratégico en el que ha participado prácticamente todo el que tenía algo que decir. O
sobre la planificación estratégica de la ciudad. Y ya, bueno, pues por último surge este documento de propuestas normativas del Plan Estratégico de Melilla. En este documento están incorporadas todas las propuestas de convergencia que se contemplaban inicialmente en el plan, que nos planteó el Partido Popular, que es el partido que está actualmente en la oposición en Melilla, y la Confederación de Empresarios. Entendíamos que había que hacerlo así, que tenía que ser un documento en el que se incorporara todo en lo que estábamos de acuerdo, porque si no, no iba a tener sentido. Y sobre todo buscando ese apoyo amplio y máximo a este plan estratégico. Bueno, esto, el tema de los transportes, es un poco lo que he explicado antes, ¿no? El Gobierno de España se dejan millones en apoyar el transporte para Ceuta y Melilla, pero luego eso no tiene no se traduce en una reducción efectiva de ese precio, sobre todo para los no residentes. Y con esto lo que nosotros tratamos y lo que intentamos es que el precio sea una tarifa plana para todo el mundo, que cueste igual a un residente que a un no residente. Hemos hecho los cálculos de los costes y es viable. Simplemente necesitamos que el Gobierno de España se plantee cambiar el modelo. Una implementación inmediata de las ayudas al transporte de mercancías. Ahora se habla mucho de la inflación, se habla mucho de bajadas de impuestos, bajadas del IVA, y a mí hay quien me dice, baja el IPSI. Es que no repercute a la cesta de la compra. En el caso de Melilla, en enero de este año entró en vigor una modificación de la ordenanza del IPSI en la que bajamos al 0,5 todos los productos de primera necesidad. Cuando hablamos de productos de primera necesidad me refiero a la leche, las harinas, el pan, todo lo que sea básico en una cesta de la compra. Lo tenemos al mínimo. Pero la diferencia entre el IVA y el IPSI es que el IPSI no se repercute directamente al producto como el IVA, sino que es un IPSI al transporte. Por lo tanto, ¿qué podría ayudar a rebajar esa inflación en Melilla? La bonificación al transporte de mercancías. Eso sí sería una ayuda importante para nuestra ciudad. La creación de la zona económica especial para Melilla. Sería una zona de baja tributación, aunque ya tenemos muchas ventajas fiscales, pero sí que ayudaría a que sobre todo empresas, y nosotros pues nos dirigimos a las pequeñas industrias, pequeñas manufacturas que se puedan establecer en el espacio que tenemos destinado a todo lo relacionado con el sector empresarial, para que se limite a un polígono o a un recinto concreto. En este caso sería todo el puerto y todo el polígono industrial, y que pudiera afectar a toda Melilla, pero bueno, eso ya dependería de lo que estableciera el Gobierno de España, y que de forma conjunta con todas las ventajas fiscales y otras ventajas añadidas hicieran de Melilla una ciudad atractiva para invertir. Realmente al Gobierno no le va a causar un gran perjuicio, porque no somos competencia para otros territorios. ¿Por qué digo que no somos competencia? Somos pequeñitos, somos una gotita en el mar. Para nosotros, cuando nos llaman o nos convocan a una conferencia sectorial de lo que sea, bueno, yo puedo hablar de la de política fiscal, que es a la que asisto como consejera de Hacienda, se hablan de millones de euros, y Melilla levanta la manita para decir: es que me ha subido el canon del agua, de la desaladora, necesito 7 millones. ¿Qué son 7 millones dentro de ese mar o de ese océano que son los presupuestos generales del Estado? Y en esto es lo mismo, en esto es igual. Somos una gotita en el mar, no vamos a restar competitividad a otros territorios, simplemente pues nos vamos a quedar con un trocito pequeñito del pastel que va a ayudarnos a ese cambio de imagen tan necesario, y que dejemos de ser los primos pobres del resto de territorio. La reforma del IPSI. Hablaba ahora mismo del IPSI, ¿no? En cuanto a que el IPSI es un impuesto que no se grava como el IVA, que es el impuesto del valor añadido, y la idea es poderlo convertir en un impuesto que grave el valor añadido. Ahí sí podríamos tener mayor margen. La creación de un registro especial de buques y empresas navieras en Melilla.
tanto Ceuta como Melilla tenemos un potencial importante en todas las actividades náuticas y todas las actividades relacionadas con el mar. De hecho, en Melilla, pues un poco por intentar atraer a los barcos de recreo que suelen navegar por el mar Mediterráneo y que necesitan estar en territorio europeo determinadas veces al año, pues hemos bajado el combustible de los barcos para intentar que vengan a Melilla, el IPSI de la gasolina de los barcos, para que vengan a nuestra ciudad, carguen, hagan sus trámites y puedan estar. Y ahí entraría también el tema de la creación del registro especial de buques, también intentando atraer y crear una nueva industria en Melilla. Creación y ampliación de incentivos fiscales y económicas para atracción de empresas de trabajo online. Ahí es cierto que Ceuta nos lleva la delantera, sobre todo con las empresas de juego online. Y la idea de Melilla es ser un polo de atracción para todo tipo de empresas. Y aquí también quiero hacer un inciso, porque cuando hablamos de las empresas de juego online parece que hablamos del demonio. Todas las empresas online, cualquier tipo de empresa online, es una empresa que deja dinero en ambas ciudades. Es cierto que las empresas del juego tienen esa mala imagen por los dramas humanos que se viven cuando hablamos de la ludopatía. Yo soy totalmente consciente de ese drama humano y de ese drama familiar, pero por desgracia no van a desaparecer. Son empresas que existen. Si no están en Ceuta o Melilla, estarán en Malta, estarán en Gibraltar y estarán dejándose sus impuestos en cualquier otro territorio. No fomentamos el juego, pero sí que en Melilla tenemos claro que las empresas que operan de forma online son un nicho de mercado importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cuestiones online o de productos digitales, que no tiene por qué ser siempre venta directa, ¿no? Porque asociamos el online a creación de páginas web y a comprarme unos zapatos en la tienda X o Y. No, el mundo digital es mucho más amplio. Y Ceuta y Melilla perfectamente podemos ser ciudades en las que tengamos a obreros digitales. No sé si sabéis lo que son los obreros digitales, pero para quien no lo sepa lo explico rápidamente. Un obrero digital es como un operador o un peón de una fábrica de coches. En una fábrica de coches se monta una cadena de ensamblaje, ¿no? Uno pone la batería, otro pone las ruedas, otro pone las puertas. Pues cuando hablamos de contenidos digitales es lo mismo, son productos que requieren de ensamblaje. ¿Y qué formación se necesita? Pues ser programador, por ejemplo. Pueden trabajar, son personas que pueden trabajar desde su casa, pueden teletrabajar y pueden tener unos salarios muy, muy dignos. Estamos hablando de salarios entre los 1.500 y los 1.800 euros. Es la parte más baja de la cadena. En Melilla ya hemos empezado. En Melilla, de hecho, ya hemos sacado varios cursos de formación para especializar a jóvenes melillenses. Y sobre todo las bondades que tiene este tipo de formación es que no se requiere de una titulación previa, no necesitan ser ingenieros informáticos. Un chaval de 18 o 19 años con la ESO se puede especializar en programación y en 6 meses estar trabajando desde su casa. Y yo creo que esa atracción de empresas de trabajo online o del mundo digital puede ser una salida buenísima para nuestras ciudades, ya que no tenemos espacio. No podemos tener grandes viveros de empresa porque estamos limitados, pero sí que podemos tener a mucha gente trabajando desde sus propios domicilios para grandes empresas que lo único que necesitan es que vaya una persona programando una parte de lo que sea, para que me entendáis a qué me refiero, de un software, de un antivirus, de un juego, cualquier cuestión que esté relacionada con lo digital. Y esos peones digitales o esos obreros digitales los podemos tener en Ceuta y Melilla. Son las profesiones más demandadas y para las que menos trabajadores hay. Y no podemos perder esas oportunidades. Y esas oportunidades las podemos amplificar precisamente creando y amplificando los incentivos fiscales para todo este tipo de empresas. Por eso he hablado de las empresas de juego online, porque sé que cada vez que hablamos de esta cuestión a todos se nos encienden las alarmas y todos pensamos en esto. No, es un campo muy grande, es un campo en el que podemos ganar todos,
sobre todo en nuestras ciudades, nuestros jóvenes, que no nos olvidemos que tanto Ceuta como Melilla tenemos los mayores índices de fracaso escolar y abandono escolar temprano. Y esto es una buena manera de recuperar a toda esa gente que se ha quedado en el camino. Es una formación especializada, una formación que sé que en Ceuta ya se está trabajando, nosotros tenemos el proyecto ya en marcha y no debemos abandonar este camino, pero por favor olvidémonos del juego y veamos el campo amplio. Establecimiento de una deducción general por inversiones en Melilla. Aquí de lo que se trata es que aquellas empresas que inviertan en nuestra ciudad pues de alguna manera puedan tener un retorno, deducción por inversiones en producciones de largometraje cinematográficos, series, etcétera. Ceuta y Melilla son unas ciudades muy bonitas para que se pueda incentivar la cultura. La extensión de la bonificación por Ceuta y Melilla al 60% en todos los impuestos estatales regulados, en la actualidad es del 50%. Aquí sí que quedamos un poquito como los primos pedigüeños, pero bueno, no importa, nosotros vamos a intentarlo. Modificar el artículo 33 que recoge la bonificación para las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, una guerra que tenemos, bueno, una lucha, una petición que tenemos planteada desde hace un par de años, si no recuerdo mal, y bueno, estamos intentando que eso pues llegue a buen puerto. Consolidar las dotaciones financieras anuales en los presupuestos generales del Estado. Yo no sé si recordáis hace unos años que perdimos dinero del Estado precisamente porque buena parte de los ingresos que tenemos Ceuta y Melilla por parte del Estado son subvenciones nominativas. Si ocurre lo que ocurrió en el año 2019, que no hubo presupuestos generales del Estado, Ceuta y Melilla no recibe las transferencias que le corresponden. Por lo tanto, es primordial que se consolide, eso es algo bueno que tendremos que pelear dentro de unos meses si cumple el Gobierno de España con el compromiso de iniciar lo que son las conversaciones para todas las cuestiones de financiación autonómica, y si conseguimos que consolidemos esas dotaciones financieras, pues nos dará un margen y sobre todo una tranquilidad para las ciudades. Bueno, ya tema de titulaciones universitarias, el centro de estudios que explicaba antes os hablaba de la importancia de tener en Ceuta y Melilla centros de formación, de especialización para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la modificación del Estatuto de Autonomía, que ya hemos hablado de él, y fin de la presentación. Yo creo que al final me he extendido más de lo que pensaba, espero no haberos aburrido mucho en la presentación. No os he contado todo porque, como veis, es amplísimo. Os invito a que lo veáis en la página web del propio Plan Estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla. Nosotros tenemos claro qué es lo que queremos. Estamos convencidos que este plan especial del Gobierno de España para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla será bueno para ambas ciudades. Sé y creo que no me equivoco cuando digo que tanto Ceuta como Melilla vamos a luchar por conseguir lo máximo que se pueda para nuestras ciudades. Queremos ser ciudades viables, ciudades queridas, ciudades turísticas, ciudades digitales, y que nos pongan en el mapa, que nos conozcan en Europa, que sepan de nosotros y que todo el mundo quiera venir a vernos. Y bueno, pues... Uy, que... Se está acoplando esto. Hay que poner el mute. Sí, ya está. Ya le puedes dar. Vale. Ya lo pasa, entonces no nos van. Bueno, yo no sé si me... Es que se escucha. Pon el mute. Ahí. Sí, pero entonces no nos oyen los que están conectados. Ah, vale. Bueno, pues me echo un Entonces poco. yo creo Apágalo. que aquí que tenemos... Sí, aquí me sonido. escucháis bien. Eso es. Creo que tienes Bueno, que apagar ese. vamos a ver el chat, si tenemos alguna Pues no pregunta. sé si me queréis hacer alguna pregunta. No hay preguntas. Aquí en la sala hay alguna pregunta. Allí parecía que... ¿Alguna pregunta? ¿No va a fomentar que las empresas se establezcan en Marruecos y trabajen online con aquí? No, porque para que una empresa española, europea o de donde sea se pueda beneficiar de las ventajas fiscales, tienen que estar establecidas en nuestras ciudades, tienen que tener su sede
en la ciudad, no puede tener su sede en Marruecos. Al contrario, de lo que se trata es de que empresas instaladas en Ceuta y Melilla puedan vender sus servicios digitales desde Ceuta y Melilla al resto de territorios. Puede ser territorio marroquí, territorio africano, europeo. Internet no tiene límites. Hoy en día hay muchas empresas establecidas en Malta, por ejemplo, digo mucho Malta porque hay muchas empresas ahí, empresas establecidas en Malta que prestan servicios globales al mundo entero. Eso es lo bueno de la tecnología y de lo digital, que no necesitas un lugar físico al que tus clientes puedan acudir. Tú puedes vender tu servicio digital a cualquier parte del mundo, desde Ceuta y desde Melilla, y con la ventaja de que no son productos físicos que requieren de un trámite aduanero, de unos gastos de transporte, es simplemente prestar un servicio. Por lo tanto, no fomenta eso, fomenta lo contrario, fomenta que las empresas se vengan a Ceuta y Melilla, porque además tiene otro valor añadido, y es que aquellas empresas que estén situadas en nuestras ciudades con las ventajas fiscales, además pueden ver bonificado parte de su negocio en el resto del territorio nacional, gracias a tener una parte de su empresa en Ceuta o en Melilla. Yo creo que es bueno, que lo único que va a traer es mayores ingresos para las ciudades, creación de empleo y prestación de mejores servicios en ambas ciudades. No sé si me quería hacer alguna pregunta más. Sí, yo quería Sí. comentarle una cosa. Ha Sí. dicho usted antes que se vio muy sorprendida, incluso casi dolida, cuando comprobó el desconocimiento de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. Desconocimiento que también se puede extender al resto de España, sobre todo en la península. Como Enrique ha dicho más de una vez, difícilmente un número importante de españoles sabrían situarlas en el mapa. Y entonces, Comisión Europea, a ese desconocimiento, aprovechando la parte negativa de las imágenes que han surgido, pues desde, por ejemplo, en Ceuta, desde el día 17, 18, 19 de mayo del 21 y demás, ¿qué medidas plantearía o está pendiente de estudio por parte de su autonomía de Melilla para paliar, para visibilizar Melilla o Ceuta y Melilla en esa Unión Europea? En la situación que estamos ahora, que cualquier cambio realmente importante va a tener que morir en la Unión Europea. Sí. Y luego, otra parte de ese problema, que como yo lo veo, es que no hay realmente un acuerdo en lo que se puede plantear ante la Unión Europea, por ejemplo, el espacio Schengen, suprimirlo, no suprimir la excepción Schengen. Porque Melilla parece que va por un lado y Ceuta iría por otro. Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta y de la reflexión, sí, ciertamente nos dolió muchísimo, ¿no?, el ver que en Europa no nos conocían, y agradezco la pregunta porque es un tema muy importante. En el caso de Melilla, una de las cuestiones que nos planteamos es intentar formar de alguna manera parte del Comité de las Regiones. España en este caso tiene, no quiero equivocarme en el número, 21 representantes, de los cuales 17 son de las comunidades autónomas, 2 de la FEM y alguno más. En este caso nosotros entendemos que Ceuta y Melilla tendríamos que estar representados. Ahora es el momento ideal, porque en breve hay que renovar los puestos en este Comité de las Regiones, y creo que dentro de ese plan especial del Gobierno de España tendría que venir contemplada la posibilidad de que Ceuta y Melilla estemos representados. No sé si la fórmula adecuada sería un representante por cada ciudad o un representante para las 2 ciudades, que consensuemos cuestiones, pero tenemos que estar ahí, tenemos que estar. Y sobre todo por lo que decía, que somos territorios de oportunidad para Europa. No somos territorios conflictivos para Europa, somos oportunidad. Y de ahí que sea importante que nos escuchen, que nos conozcan, y que el resto de países europeos sean capaces de ver el potencial que tienen estos 2 territorios tan pequeñitos, porque tenemos un potencial enorme. Y la otra pregunta era... Sí, esa falta de coordinación o de una línea común.
Posiblemente si conseguimos, sí, posiblemente si conseguimos estar presentes en el Comité de las Regiones y empecemos a andar el camino, llegaremos a un consenso y llegaremos a un acuerdo, porque no es lo mismo ver las cosas desde donde estamos ahora, desde la posición que tenemos en las ciudades, con el conocimiento que tenemos de Europa, a estar ahí. En el momento que estemos ahí, posiblemente seamos capaces de llegar a un consenso. En el caso de Melilla tenemos ya bastante avanzada la implementación de la oficina de Melilla en Europa. Estamos en conversaciones con la REPER, que es la representación permanente de España en Europa y en Bruselas. Y estamos ya, bueno, yo espero que antes de final de año se haya una realidad, que tengamos nuestra oficina en Europa, y eso nos va a ayudar a dar mayores pasos, ¿no? Y avanzar. En este caso se nos habían planteado cuestiones como que bueno, que nos integráramos en la oficina de Andalucía, pero creo que no, porque Andalucía es Andalucía, tiene sus problemas, tiene su coyuntura que es totalmente distinta a la nuestra. Y en este caso, aunque me gusta ir de la mano con Ceuta en muchas cuestiones, creo que sería importante que cada uno tuviéramos nuestra oficina, que cada uno tuviéramos nuestros representantes, no solo por esa diferencia de criterio que podemos tener en algunas cuestiones, que creo que con el tiempo lo limaremos y conseguiremos llegar a un acuerdo, sino que cada una tenemos algunas peculiaridades. Y no es lo mismo ser dos que uno, ¿no? Al final podremos tener más peso, podremos trabajar de forma conjunta y realmente esa oficina yo no la considero un gasto, la considero una inversión, ya no solo por cuestiones económicas de fondos que podamos recibir, sino por todo el desarrollo normativo que emana de Europa que nos encontramos hechos. O sea, nosotros no tenemos posibilidad de enterarnos antes de que se vaya a aprobar un reglamento o una directiva europea. Nosotros nos encontramos con el regalito, con el lazo puesto, y ya simplemente nos toca pues ejecutar lo que se nos manda, teniendo representación, teniendo nuestras oficinas y nuestros representantes, o como los queramos llamar, en Europa. Ceuta y Melilla ganarán mucho. Estoy totalmente de acuerdo, porque además puede ser una cantidad que parezca importante de dinero, el presupuesto que pueda tener esa oficina, pero es muy barato para lo que puede llegar a conseguir. Exacto. Y sobre todo visualizar, como bien sabe Enrique, visualizar Ceuta y Melilla y que la gente empiece a conocerla. Bueno, y tampoco es tan caro. Nosotros hemos más o menos dimensionado y realmente se necesitan 2-3 personas, no más. O sea, que no es necesario tampoco montar una mega estructura. Tener pues alguien de un nivel A1, una persona que se pueda manejar bien, que conozca el idioma, que sepa, que conozca la Unión Europea, que conozca cuáles son los organismos a los que hay que dirigirse en cada momento, y algo de personal de apoyo. Tampoco necesitamos una estructura mastodóntica. Yo creo que con 3 personas perfectamente se puede andar el camino. Que nos va bien y que vemos que ganamos músculo y que podemos, con más personal o con más recursos, podemos obtener mejores resultados, pues ya se irá viendo. Pero inicialmente con un equipo de 3 personas es suficiente. Muy bien. Me he pues, pasado, ¿no? No. Ah, bueno, estamos en hora. Vamos muy bien. Sí es cierto, por apoyar lo que ha dicho la consejera, Ceuta y Melilla tienen que estar en Europa. Lo que pasa es que no se puede hacer nada en Europa si no es el Estado español el que toma decisiones. Ahora hay que reestructurar el Comité de las Regiones por el Brexit. Hay que redistribuir los puestos. Es el Estado español el que tiene que decir, no, pues nosotros ya no vamos a tener 21, tenemos que tener 24 o 25, porque tenemos 2 ciudades autónomas que además son, para la Unión Europea, 2 ciudades que están en el continente africano, que es una de las mayores zonas del mundo para absorber ayuda europea. Es decir, le estamos ofreciendo a usted, o sea, no le damos una carga, le estamos ofreciendo 2 ciudades que además, por la situación geográfica que tienen, están muy bien situadas. Si esto fuese la Segunda Guerra Mundial, seguro que buscaban ir a los 2 sitios. Sí. Pues yo esperemos que no llegue nada así. Le estoy ofreciendo que tiene estas 2 ciudades allí, con una estructura de ciudades occidentales. Y luego habría que hacer también una pedagogía de cara a Marruecos, es decir, ¿de verdad han pensado la ventaja que es tener estas 2 ciudades aquí? 2 ciudades que tuvieran una relación de normalidad absoluta con el entorno, 2 ciudades
eso, que para ese turismo que viene a Marruecos le supone mantener el contacto con lo que están acostumbrados, que pudiera haber una comunicación, y ahí eso es una labor pedagógica también, porque yo estoy seguro que bien llevado nadie pensaría estar en contra de eso. Bueno, pues consejera, muchísimas gracias, no solo por la exposición, muy bien medida en el tiempo, sino también porque sabemos el esfuerzo que has hecho por venir a Ceuta, estar aquí con nosotros, con la agenda tan apretada que tienes. De hecho, no llegas a estar ni 24 horas aquí. Sí. Muchísimas gracias y enhorabuena por la presentación. Muchas gracias a vosotros. Gracias.